Ahí está, ya se está grabando. Bueno, el patriarcado es una de las caras del gran sistema social que nos organiza a todas las personas. Eh, las personas socialmente estamos organizadas. Sabemos que cuando hay una luz en un semáforo que prende verde, es que podemos pasar, ¿sí? Eso es una forma de organización social que lo fuimos aprendiendo pues a lo largo de nuestra vida, desde que éramos pequeñas y pequeños, ¿sí? Pero es un ejemplo de que la sociedad tenemos formas de organización. Esas formas de organización no siempre es que nos hayamos sentado en una asamblea y que nos hayan dicho que las cosas iban a ser de cierta forma, sino que simplemente las fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y un gran ejemplo de las múltiples formas de organización social, una de ellas es el patriarcado, ¿sí? Y lo que hace el patriarcado es organizarnos jerárquicamente a los hombres por encima de las mujeres, ¿no? En primer lugar, una gran forma de saber o los criterios indicadores que se han propuesto para saber quiénes son las personas que controlan el mundo son dos. Uno, el primero es quién es dueño de las tierras o de las propiedades, ¿sí? La mayoría de las personas que son dueños de tierras y propiedades somos los hombres. Y el segundo es quiénes gobiernan al mundo. La mayoría de las personas que tienen puestos de poder siguen siendo los hombres, a pesar de que estadísticamente la mayoría de las personas que existen en el mundo son mujeres. Entonces, aquí hay una evidencia de que hay un asunto de, de que se centra el poder en los hombres. Pero también dice aquí que no solo por encima de los hombres, sino también de otros hombres. No solo por encima de las mujeres, sino también por encima de otros hombres. ¿Qué otros hombres? Aquellos que sean percibidos como menos. Un ejemplo de ellos son los hombres racializados, ¿sí? Los hombres negros, los hombres morenos. Aquí en México, por ejemplo, a pesar de que la mayoría de las personas son morenas, quienes están en estos puestos de poder o, por ejemplo, en la tele, etcétera, siguen siendo las personas blancas, ¿sí? Es un ejemplo de que el patriarcado también está por encima de esas otras identidades alternas de los hombres, pero también por encima de aquellos hombres femeninos, los hombres homosexuales, ¿sí? Los hombres trans, por ejemplo. El patriarcado regula los afectos y el erotismo, ¿sí? Y nos orilla y nos incita a ser heterosexuales, el patriarcado. ¿Por qué? Porque el patriarcado tal como lo entendemos actualmente es resultado del proceso de la propiedad privada, ¿sí? Esto trabaja Engels, ¿sí? Y que de ahí surge el concepto de familia y un elemento muy importante, pues es que las personas sean heterosexuales. Cualquier elemento que salga fuera de la heterosexualidad será castigado, ¿sí? Y que esto es arrastrado de una tradición judio-cristiana en donde cualquier práctica que no sea reproductiva se empieza a considerar como perversa, ¿sí? Entonces la masturbación es algo perverso. Tener prácticas eróticas cuando una mujer está menstruando es algo sucio. Y la homosexualidad por sí misma es algo malo. Sí, como que para que vayamos identificando de dónde vienen estos elementos de, del desprecio a ciertas prácticas eróticas. ¿Sí? Este, bueno, la homofobia, me gustaría que no utilicemos la etimología de fobia como un asunto de miedo, sino más bien como aversión. ¿Sí? Es la aversión a personas homosexuales. Y me gustaría ampliar esta definición de homofobia a diversifobia, porque entonces no solo hay que centrarlo a la homosexualidad, sino también a
la fobia a personas trans, a las mujeres, a las lesbianas, a la lesbofobia, la bifobia y cualquier elemento que vaya en contra de pues estos elementos normativos de la sexualidad, ¿sí? ¿Cómo se expresa la homofobia? En albures, o sea, cuando llega o un hombre está junto a otro hombre y se agacha y le hace chescos, ¿no? Eso es homofobia en el sentido de que parece ser que la sexualidad entre hombres solo es válida en tanto haya una dominación de uno hacia un otro, ¿sí? Ahí sí puedes tener un contacto homoerótico, pero en tanto domines. El que pierde, entre comillas, es el dominado. Es decir, tú puedes hacer la referencia, cuando alguien hace el chiste del chesco, ¿no? Es una referencia a obligar sin su consentimiento, que considero que es muy fuerte y muy violento, a otro hombre a que le haga sexo oral, ¿cierto? Pero entonces solo es válido en tanto yo domino al otro. El otro pierde en tanto pues lo obligaron a hacer sexo oral. ¿Sí? Como para que vayamos identificando estos elementos de la homofobia. El hacer los clásicos chistes del jotito, de meditar la virilidad de otro hombre diciéndole puto. Por ejemplo, cuando nos enteramos que otro compañero lava los trastes de su casa, ¿no? Y entonces, pinche mandilón, qué puto, eso lo tiene que hacer tu vieja, etcétera, ¿no? Como todos esos elementos son elementos de homofobia y que tienen que ver con aquellos hombres que incumplen con los elementos de la masculinidad tradicional, ¿no? Y aquel hombre que lava los trastes de su casa no tiene nada que ver con su orientación sexual, tiene que ver con un hombre que se hace responsable de lo que le toca hacer en su casa y punto, ¿no? Bueno, de entrada ten cuidado con lo que dices o con lo que te dices, porque alguien puede estar escuchándote, ¿no? Bueno, ¿qué es el closet? Es una forma coloquial de hacer referencia a cuando las personas hacen público un elemento de su sexualidad, que puede ser su orientación sexual, es decir, quién me gusta, pero también su identidad de género, ¿no? Si soy hombre o mujer. ¿Qué tal si no estoy listo para salir del closet? Se entiende, es todo un proceso. ¿Por qué las personas no están listas para salir del closet? Porque hay mucha homofobia afuera. Si no hubiera homofobia, las salidas del closet serían mucho más sencillas. ¿Sí? Ya de entrada. Entonces, no hay que culpar a la persona que, ¿cómo no sale del closet todavía si estamos en pleno 2023? Bueno, porque en pleno 2023 siguen habiendo crímenes de odio por homofobia, siguen habiendo chistes machistas, siguen habiendo chistes homofóbicos, y por eso la gente todavía no está lista, ¿sí? Porque siguen habiendo consecuencias muy fuertes como desheredar a las personas en su familia, mandarlos a estos ECOSIG. ¿Qué es un ECOSIG? Es un esfuerzo para modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género, que ya están prohibidos en Jalisco, se penalizaron desde el año pasado, pero siguen existiendo estos esfuerzos, las llamadas terapias de conversión, ¿sí? Entonces, bueno, Javier Rollo hace este ejemplo de la violencia machista contra las mujeres y yo lo traslado a un ejemplo de la homofobia, ¿no? La homofobia es un asunto estructural, ¿sí? Hay unas personas que están aquí hasta abajo que hacen chistes homofóbicos y podemos decir, es un chiste. No te enojes, Gabo. ¿Cómo no tienes humor para reírte de estos elementos? Pero bueno, esos chistes validan, como hacemos un chiste y pues nada, no pasa nada, validan que hayan otras personas que pongan apodos ofensivos. Ya llegó el Jotito, ya llegó el Manita Caída, ya llegó el lo que sea, ¿no? Y entonces hay gente que pone esos apodos ofensivos y pues si no pasa nada, validan que hayan otras personas que hagan humillaciones públicas, ¿sí? Y esos que ya son menos, si se dan cuenta, se van reduciendo, son menos, pero validan que haya acoso laboral o escolar, que hayan chicos que todo el tiempo están siendo atacados porque son femeninos,
o mujeres que son atacadas porque son masculinas, y valida que en algún momento pues hayan golpizas, vamos a golpear al joto, etcétera, ¿sí? Y estos que ya empiezan a hacer golpizas, que son muchos menos, ¿sí? Validan que hayan otros que hagan, perdón, violaciones o mutilaciones genitales o de partes del cuerpo, ¿sí? Es común que a hombres homosexuales les hagan mutilaciones y les digan, pues te voy a cortar el pene porque no lo usas, ¿no? Eh, a mujeres lesbianas les hacen las llamadas, mal llamadas, violaciones correctivas. Yo te voy a enseñar cómo ser una mujer de verdad, que te guste la verga, ¿no? Y las violan. Y estos, que son menos, validan un crimen de odio por homofobia que puede terminar en la muerte, ¿sí? Entonces, este chiste homofóbico que creíamos que era inofensivo, no es tan inofensivo como creemos. Van validando discursos sociales del odio y la discriminación, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, ¿qué pasa si después de esta plática, si nosotros hacíamos estos chistes, 4 o 5 dejan de hacerlo, ¿no? Imaginen que quitemos estos 4 o 5 que están hasta abajo. Esta pirámide social, que es una estructura que valida la homofobia, se desbarata, ¿sí? Y no solo es que dejemos de hacerlo, sino que cuando alguien lo haga, le digamos, oye, eso ya no está chido, ya no está chido hacerlo, ya no hay que permitirnos entre nosotras y nosotros seguir haciendo este tipo de chistes, ¿sí? Entonces, bueno, ten cuidado con lo que te dices, alguien puede estar escuchándote, ya de por sí vivimos en un mundo muy violento, pues no hay que hacernos lo más difícil, ¿no? Regulémonos entre todas y todos, ¿no? Es lo mínimo que podemos hacer. Entonces, bueno, esa es la primera parte. Este, ahí les invito a que me sigan en TikTok. Soy TikToker. Entonces, les invito a que ahora prendan sus cámaras, prendan sus micrófonos y empiecen a hacer preguntas si algo quedó de duda con respecto a pues estos temas de diversidad sexual. Bueno, Mm, yo quisiera hacer una pregunta, Cabo. sí, Am, bueno, aquí se encuentra la mayoría de, bueno, o muchos y muchas son personal de los servicios amigables, son médicas, enfermeras, promotoras y promotores y médicos que trabajan acompañando adolescencias en estos espacios de salud. Y un poco quisiera saber, como saber de qué forma acompañarles, ¿no? Incluso como si pudieran compartir alguna experiencia de alguna adolescente que haya llegado con alguna inquietud y como para ir armándonos de estas herramientas entre todas, todos, para acompañarles. Y también hay promotores juveniles que son adolescentes que acompañan a otros adolescentes en sus espacios educativos. Entonces, quien quiera compartirnos alguna experiencia para ser más enriquecedor estaría genial. súper, me sumo a esta invitación. Y en lo que se animan, aquí alguien me pidió que pusiera la diapositiva de las banderas. Perdón por leerlo apenas, pero ahí va. Entonces, bueno, en lo que pongo esto, ¿quién se anima a Ay, lo estoy cerrando. ¿Quién se anima a compartir? ¿Una duda? Y bueno, lo que se animan también hago una aclaración. No son todas las banderas. Esta es una foto de algunas de las banderas que existen. Este, pero hay muchas más.
Hola Gabo, bueno, en lo que alguien más se anima, yo te platico y también como para que nos hagas retro y nos digas si estuvo bien, estuvo mal, podíamos haber hecho algo mejor. El año pasado yo estuve en una estrategia de aquí del estado que se llama EduSex, que es un camioncito que va y visita escuelas y es como justo salud sexual y reproductiva para los adolescentes, ¿no? Estábamos en este camioncito ayudando a la consulta y tenemos como a bien siempre pedirles el CURP, ¿no? Entonces, sube, le pido el CURP y me dice, yo leo y le digo, hola Fernanda, pásate. Y me dice, en ese momento yo la vi chica y me dice, Fernanda está muerta, ¿no? Le digo, ah, ok, a ver, platícame por qué está muerta. Ya soy Juan, vamos a ponerlo, ¿no? Le digo, ah, ok, son de esos choques que por más que los hemos estudiado, de repente no los vivimos siempre, entonces a veces no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Me acuerdo perfecto que en ese momento le dije, ah, está perfecto. A ver, platícame, Juan, ¿por qué vienes? Bla, bla, bla. Y en ese momento como que mi intervención fue decirle, muy probablemente me voy a equivocar en esta conversación. Si me equivoco, házmelo saber, ¿ok? Como eres Juan, está perfecto, este es un lugar seguro para ti, pero si me vuelvo a equivocar en el discurso, házmelo saber, porfa, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar como, ¿es válido o no, Carla, la regaste por todos lados, así no se tenía que haber abordado? Porque siento que quizás son cosas que ya nos están pasando en nuestros centros de salud y a veces ni siquiera sabemos qué hacer, ¿no? O ella, justo él me decía, ya cuando terminó la consulta, me dijo, ah, qué chido está el camioncito. Y me decía, en mi centro de salud se empeñan en decirme Fernanda porque mi CURP así lo dice. Entonces me dicen que no lo pueden registrar de otra manera. Y sí, evidentemente el sistema no funciona, no lo puedo registrar como Juan, pero eso es algo que evidentemente al adolescente ni siquiera le tendría que importar, ¿no? Solo como comentario. Me parece excelente estrategia. Fíjense que a mí una vez me mandan a llamar de una escuela porque estaban así corriendo en círculos, no sabían qué hacer, ¿no? Y el asunto era que iba a llegar, ¿cómo se llama? Las pastorelas en diciembre, y entonces había un alumno trans en una escuela, se llama NUSAER, que son estas de educación especial. Y entonces había un chico trans ahí en ese USAER, ¿no? Entonces era como, no sabemos qué hacer porque no sabemos si ponerlo con los pastorcitos o con las pastorcitas, ¿no? Y entonces, pues yo llegué y fue como, pues con los pastorcitos. Bueno, gracias, bye, ¿no? Y era como, no, por favor, así, resuélvanos más dudas. Bueno, un primer tip que les compartía era que en las listas de asistencia, una muy buena práctica que podemos empezar a hacer es poner con lápiz cómo le gusta a las personas que les digan y que les nombren, ¿sí? Fíjense que el nombre es un elemento muy importante de nuestra identidad, pero que es algo que no elegimos. Alguien lo eligió por nosotras y por nosotros, ¿sí? Entonces, lo mínimo que podemos hacer es respetar la forma en la que nos gusta que nos nombren, ¿sí? Yo de entrada, cuando me presento, les digo que me gusta que me digan Gabo, y rara vez me ha pasado, sí me ha pasado, que hay gente que me dice, pero tú no te llamas Gabo, tú te llamas Gabriel, porque así sale en tu INE y así te voy a nombrar, ¿no? Y es como, wow, ¿no? No desconozco mi identidad legal y ahí les va. Hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de dos tipos de identidades. Hay una identidad legal y una identidad social, ¿sí? A veces corresponde, qué chido. No siempre, en mi caso no. Yo sé que mi identidad legal es Gabriel Molina Huerta, pero a mí no me gusta que me digan Gabriel, me gusta que me digan Gabo, ¿sí? ¿Qué le cuesta a la otra persona decirme Gabo? Nada, hasta le cuesta menos trabajo, pronuncia menos letras, ¿no? La mayoría de las personas lo entiende y me nombra como Gabo y no hay problema, ¿sí? La invitación es que eso pase, ¿no? Entonces, esto yo lo trabajaba con la directora y al principio le costó mucho trabajo,
Y después dijo, bueno, ya identifiqué que más bien responde a un asunto de mi formación y que me cuesta trabajo el que las cosas no sean de la forma cuadrada que deben ser. Y entonces tienes razón. No pasa nada que a las Alejandras les digan Ale, ¿no? O que a Martín Ramírez le digan el pollo. Que cuando pase lista diga pollo. No pasa nada, no se acaba el mundo. El pollo no va a dejar de poner atención en la escuela, etc. Al contrario, probablemente se va a sentir mucho más a gusto en clase cuando los nombres de la forma en la que le haga más sentido, ¿sí? Y, por ejemplo, probablemente hay un Juventino, ¿sí? O un Eustaquio, cuyo nombre no le guste, y si tú le nombras de la forma en la que sí le guste, se siente mucho más a gusto. Bueno, lo mismo pasa con las personas trans, ¿sí? Esta analogía de, ¿cómo me habías dicho, Fernanda? Fernanda ya murió. Es muy común que lo digan las personas trans como una forma de referirse a que ese proceso de su vida ya están en otro proceso de vida, ¿sí? No es que la persona haya muerto, sino que es otra etapa de su vida, ¿sí? Pero cada quien lo puede nombrar como guste y me parece que Carla hiciste lo más correcto de decir como, a ver, cuéntame, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Tú eres la persona experta en tu vida. Lo mínimo que puedo hacer es que tú me cuentes qué onda con tu vida. Sí, pues ahora me llamo, ¿cómo dijiste, Luis? Juan. Juan. Lo mínimo que puedo hacer es llamarte como Juan. ¿Qué podemos hacer? Me van a decir, oye, Gabo, pero yo soy un médico, yo soy un enfermero, yo soy una enfermera, etcétera, y tengo que registrarlo y no le voy a poner Juan. No, no le pongas Juan. Ponle su nombre legal, ¿sí? Escribe su nombre legal, pero en tu trato, trátale como Juan, ¿sí? Su nombre legal es Fernanda Ramírez Huerta, ponle Fernanda Ramírez Huerta y hácelo saber, ¿no? Mira, Juan, yo te voy a estar tratando como Juan, como el Juan que eres, y para asuntos legales vamos a poner este nombre legal hasta que tú quieras hacer la modificación de tu acta de nacimiento, ¿sí? Para personas menores de edad lo pueden hacer la modificación en compañía de sus tutores. Eso es también muy importante. Si los tutores no están de acuerdo, no se puede hacer. Y entonces es importante decirle a Juan, por el momento, te tienes que esperar, Juan, ¿no? Porque la legislación así está, ni modo, ¿no? Así nos tocó vivir así, ¿no? Y tú cuando ya tengas 18 años, puedes ir voluntariamente al registro civil de cualquier municipio a hacer la modificación de tu acta de nacimiento. En caso de que hayan tutores que estén de acuerdo con la modificación de Juan y que él es menor de edad, pueden ir ahorita solo al Salto. El Salto es el único lugar donde están haciendo la modificación a personas menores de edad, ¿sí? Entonces, me parece que es un excelente caso de éxito, Carla, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Por aquí están escribiendo con ser flexibles, con ser empáticos, ¿no? No anteponer nuestras ideologías, totalmente de acuerdo, ¿no? Y que una cosa es el asunto legal y otra cosa es el trato y la convivencia. Muchas gracias por el ejemplo, Carla. Hay dos comentarios. Doctor Azael, por favor, y después Nancy. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi caso o mis dudas van en relación a la otra parte en la que la persona que tiene conflicto con la identidad que se le dio al nacer tiende a ser agresiva. Tengo personal a mi cargo que es muy tolerante. Creo que vivo en una zona, soy de Cihuatlán, Jalisco, y vivo en una zona en donde la diversidad sexual es muy conocida, aceptada y no hay conflicto. Pero me sucedió el caso con una enfermera que al atender a un muchacho biológicamente masculino, no sé si es correcto decirlo así, de pronto empezó con que, bueno, hizo pública que era de orientación gay, que le buscaban a los hombres. Entonces, durante la consulta, antes de pasar a consulta, la enfermera le llamó por su nombre
identificándolo como masculino, y él reacciona violentamente, él se enoja y empieza a agredir a la enfermera, acusándola de homofóbica y como discurso de odio. La enfermera, pues, yo estuve ahí, nunca le trató mal. En otras ocasiones va a consulta, va a atención médica y nunca se suscitó ese problema. Pero recientemente el muchacho creo que se había expresado que cambió su orientación sexual y empezó a agredir a la enfermera y a las personas que él sintiera no lo aceptaran. Mi duda, o no sé qué me puedas decir al respecto, es con este tipo de situaciones, ¿qué es lo más correcto hacer? Porque la enfermera tienes toda la razón en decir, discúlpame, yo no sabía, pero hasta ahí, pero tampoco me insultes, tampoco me ofendas, ni me digas que soy homofóbica, porque no lo soy, solamente pues una confusión innatural. No sé hasta dónde podemos decirle a estas personas que tanto merecen respeto como deben de respetar. O sea, pero sin que suene como una agresión, porque últimamente lo que he estado viendo es de que cualquier comentario, aunque sea en son de paz, lo pueden tomar como una agresión y distorsionar como que la otra persona es una homofóbica, una agresiva socialmente, y no es así. Te lo platico en este ejemplo de que yo conozco a la enfermera que tiene hermanos gays, tiene una hermana que es lesbiana y no hay problema y lo platican y es tan, fluye la plática con cualquiera como normalmente sería sin ninguna excepción. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo actuar con este tipo de pacientes? Para que se sientan respetados y también respeten a los demás. ¿Cómo decírselos sin que se ofendan? Gracias. Tema complejo porque, bueno, ahí les va. A mí me parece que las personas trans en particular viven constantemente mucha violencia y a veces como un sistema de defensa son violentas. ¿Sí? Lo podemos encontrar seguido en personas trans. Y si todo el día te están atacando, una forma de defenderte es, pues yo también ataco de regreso. Me van a decir, ¿y yo qué culpa tengo, Gabo, no? O sea, yo soy una enfermera que estoy aquí trabajando, que ya llevo un turno de 24 horas, estoy toda cansada, y lo mínimo que quiero es que me hablen feo. Tienen toda la razón. Todo el mundo merecemos un trato digno y respetuoso. Eso de entrada. Pero lo que sí les quiero solicitar es que nos pongamos un momento en los zapatos de las personas trans, de entender que en todo momento viven violencia. A veces en su propia casa. En su propia casa es, yo te puse Raúl y te voy a seguir llamando Raúl. ¿Qué son esas joterías de llamarte Raquel? Te llama Raúl, ¿no? Entonces, en todo momento, hasta dentro de su propia casa, viven mucha violencia, ¿sí? Entonces, entender que es probable que hayan, sobre todo mujeres trans, que vienen muy con la espada desenvainada, ¿sí? Para entender el contexto social en el que nos vivimos. No somos adivinos, de entrada no sabemos el nombre de las personas, y si el único documento que tienes es el documento legal, pues entiendo que le dijeras como, el siguiente es Raúl, y entonces llega Raquel y dice como, ¿por qué me dice Raúl? ¿No? O sea, puede entender como ese caso donde haya un malentendido. Primera sugerencia, si vemos una persona cuyo nombre no corresponde con la identidad que estamos viendo, o sea, si dice Raúl y estamos viendo a una mujer, pues aplicar el primer tip que expresé, ¿no? Como, bueno, este es tu nombre legal, pero ¿me puedes indicar cuál es tu nombre social? ¿O me puedes decir cómo te gusta que te digan? Y ahí tú lo anotas en tu papel, etcétera, con lápiz o lo que sea. Me gusta que me digan Raquel. Perfecto. Y entonces, de entrada, o sea, tú anticiparte y anticiparte a la identidad. Habrá casos en los que no se pueda. Sí, por más que tú quieras anticiparte, no se puede,
Y entonces lo que hizo tu compañera me parece lo más correcto, decir una disculpa, no era mi intención agredirte, me equivoqué. ¿Cómo quieres que te nombres Raquel? Perdón, de ahora en adelante te voy a nombrar como Raquel. Y ahora pues, si la persona es grosera, pues ya no podemos hacer gran cosa. ¿Sí me explico? Hay personas groseras, trans, sí. Hay personas gays groseros, muchos. Hay mujeres lesbianas groseras, sí. Heterosexuales, un chingo, ¿sí? O sea, eso va a ser imposible que, que podamos evitarlo, ¿no? Desgraciadamente. También, insisto, vivimos una sociedad bien violenta, ¿no? Cada vez menos, voy a sonar bien conservador, ¿no? Pero cada vez menos nos decimos buenos días y buenas tardes y cómo está, o sea, como, pues sí, ¿no? Entonces, yo creo que es una problemática que ustedes como servidoras y servidores públicos viven, yo también, ¿no? Como también soy servidor público y también me pasa, ¿no? Que hay gente que llega muy grosera y muy prepotente y entonces me parece que lo mínimo que podemos hacer es como respirar, ¿no? Y tratar a las personas desde la mejor amabilidad, ¿no? No nos merecemos que nos traten mal, no nos merecemos que nos digan groserías, pero pues entender que eso es independientemente a la identidad sexual de las personas. Personas groseras hay en todos lados. ¿Sí? Eso, eso Sí, sucedió adelante. en lo laboral. Y ahora en el ámbito, si sucede socialmente, una persona llega y groseras, pues uno tiene el derecho como de decir, ¿sabes qué? Pues, me estás ofendiendo y simplemente no te contesto, te ignoro, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero conflictuarme. Para que exista una pelea se ocupan dos personas, yo no participo. Pero si es una situación con una persona que tiene conflicto, que ha sido violentada por su sexualidad, ¿hasta dónde uno debe de aguantar o tener tolerancia? Si la persona es grosera y te empieza a acusar sin que tú digas nada, de homofobia y demás, ¿hasta dónde uno tiene que tener tolerancia para decir, sabes que hasta aquí ya no sé lo que has pasado, no sé tus vivencias, no sé por qué eres tan agresivo o por qué me insultas, no soy ni homofóbico ni todo eso, hasta dónde uno puede permitir o aguantar para ya exigir un alto y sabes qué, se acabó, ¿me respetas o me respetas? Y sale, vaya. Sí, no, me parece que no podemos permitir nunca de nadie algún tipo de violencia. Pero a ver, ojo, lo que sí no podemos hacer es negar un servicio eh, público, ¿sí? Eso es lo que no podemos hacer. Entonces hay que buscar alguna estrategia para decir como, a ver, yo Gabo, yo ya me enojé porque esta persona ya me mentó la madre y me recordó a todos mis familiares muertos, ¿sí? Entonces yo ya no puedo, yo ya estoy así, estoy muy alterado, entonces le hablo a alguien más, le hablo a Carla, que ya es muy buena dialogando con la gente, ¿sí? Y entonces buscamos la forma para decir como, oye, Raúl, ¿no? No, ¿cómo le había puesto el nombre? Bueno, Lupita, oye, Lupita, por favor, te pedimos una disculpa, no te debimos haber nombrado así, pero por favor, tienes que tratar a la gente con respeto para que te podamos atender de la manera digna que te mereces. Entonces, a ver, vamos a dialogar, sí, no estuvo bien que Gabo te haya tratado así, que te haya dicho con tu nombre legal, vamos a calmarnos para que ya puedas pasar a consulta. ¿Sí? Buscar estrategias, porque al final esta persona tiene que acceder a su derecho público, ¿no? Que es el derecho a la salud. No podemos negarle su derecho a la salud porque fue una persona grosera, ¿sí? Tiene que acceder a este derecho. No tenemos derecho que nos ofendan, no. Pero nadie, ¿eh? O sea, como ni personas gays, ni personas trans, ni personas heterosexuales, y no sabemos de nadie como por qué vienen así de groseras, ¿no? Pero sí tenemos que brindar este derecho, ¿sale? Bueno, ahí están esos tips de si vemos que la persona que llega no coincide su identidad, preguntarle desde un principio cómo te gusta que te digan, ahí anotar y pues esos elementos, ¿sale? Continuamos con Nancy, por favor.
y después con Viviana, y creo que ya terminamos porque se nos va a ir el tiempo. Entonces, adelante, Nancy, por favor. Buenos días, tomo yo la palabra por Nancy. Le comentaba justamente a ella la importancia de estos temas, hacerlos llegar a los niños, como nosotros ahorita que estamos aquí con nuestros adolescentes de sexto de primaria. A lo mejor si tuviéramos esa educación desde temprana edad, nos evitaríamos hasta temas como de los feminicidios, la importancia de conocer todos estos términos, todas estas igualdades, porque a veces ellos lo escuchan en internet, lo escuchan en YouTube, pero no está realmente enfocado a lo que es la igualdad, la equidad, y es muy, muy importante que seamos promotores de todos estos temas, desde donde nos toque estar, hacerle llegar desde muy temprana edad a toda la población este tipo de información para precisamente todos esos dilemas de cómo te hablo, cómo quiero que me hables, ya tener nosotros un respaldo de cómo actuar ante esas situaciones. Y pues creo que esta plática para mis alumnos ha sido de mucha utilidad y de mucho valor para empezar a crear sociedades igualitarias en todos los sentidos, ni de patriarcados, ni de feminismos radicales, sino de una verdadera igualdad de toda la población. Gracias. Totalmente de acuerdo, ¿no? Ya nada más, solo lo de los feminismos radicales, yo creo que el feminismo radical es muy útil. Feminismo radical viene de atender los problemas desde la raíz, radical raíz, ¿sí? Entonces, pero bueno, al final, en el contenido de lo que dices, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Que tiene que ver con reconocer de manera integral a las personas. Si pudiéramos hacer eso, estaríamos del otro lado. Muchísimas gracias, compañera. Licenciada Viviana, por favor. Gracias, muy buenos días a todos y todas. Yo creo que con el punto anterior que estábamos viendo, principalmente con el personal de salud, una de las estrategias que podíamos estar utilizando dentro de las atenciones es llamar a las personas por el apellido. Ya en el momento en el que estemos con ella en una forma más corta, el preguntarle el cómo se siente, ¿no? Ya esa otra parte de seleccionar esta información, no ventanear o exponerlo ante todo el centro de salud, sino el hecho de decir, bueno, Domínguez Barbosa, volteamos a ver, pasa por favor, y ahí, cuando ya estamos junto, en cortito, podemos hablar y preguntar para evitarnos toda esta parte, porque sí puede llegar a ser incómodo para todas las personas, tanto para el personal de salud como para las personas que van a acudir a la atención médica. Entonces, una de las estrategias en alguno de los centros de salud es esta, el solicitar o hablar a la paciente o al paciente con los apellidos, porque creo que es muy importante el tampoco exponer a las personas su identidad, porque algunas no quieren hacerlo y hay otras que sí, que no les importa. Entonces, yo creo que el hablarles con el apellido, empezamos por un buen camino. Yo creo que es muy importante empezar a hacer el respeto, darle la confianza y definitivamente eso que mencionas, Gabo, el hecho de decir, si yo ya no puedo como personal de salud porque me encuentro muy molesto, porque ya de plano llegué a un nivel, pues ahora sí le decimos a la doctora Carla, ¿sabes qué? Ayúdame, por favor. Entonces yo creo que es otro tip que podemos utilizar en el hecho de llamar a las personas por el apellido, que es el que no puede cambiar tanto, se puede decir, o no lo cambian tanto, pero sí empezar por ese lado. Un pequeño tip. Súper, súper de acuerdo. Pues ya lo dijiste, no lo pudiste haber dicho mejor. De acuerdo. Pues muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Sí, rapidísimo, se fue una hora. Carla, Vero, no sé si quieran decir algo para ir cerrando. Bueno, creo que de entrada agradecerles a todos los que están aquí, que estuvieron desde las 8:40 listos. Iniciamos con 100 participantes y seguimos siendo 99, 100 y era mi celular que iba y venía por ahí. Entonces, bueno, también habla de lo enriquecedor que fue la plática, Gabo. Te agradecemos muchísimo. Cuando iniciamos esta estrategia, primero se consensó con los líderes jurisdiccionales y todos dijeron, a ver, sí, parece que pueda funcionar tener una charla de 1 hora rapidita, pero empezar a hablar de temas que quizá no tocamos tan
tan constantemente en los centros de salud. Y Vero, así rapidísimo, dijo, ya sé con quién vamos a iniciar. Le voy a escribir a Gabo. Él segurito va a arrancar perfecto esta estrategia. Yo no tengo el honor de conocerte en persona, pero en cuanto prendiste la cámara le dije a Vero, ya sé quién es. Lo sigo en todas sus redes. Claro que soy fan en TikTok de Aver Gabo. Entonces, pues bueno, cuando uno hace ruido, aunque sea en lo cortito, te das cuenta que empiezas como a llegar a muchas personas. Agradecerles mucho, mucho a todos. Gabo, no sé si quieras decirnos algo ya para hacer este cierre. Ay, qué bonito. Pues mucho gusto. Muchas gracias. Ahí estoy a la orden. Les voy a escribir aquí en el chat mi nombre, Gabriel Molina Huerta. Mi correo institucional, gabriel.molina@zapopan.gov.mx. Mi celular, 22 23 21 6603. Soy de Puebla, entonces por eso tengo esa alada. Y como les dijo Caro y como les dije yo, pues tengo mi TikTok, que es Aver Gabo, entonces así me pueden encontrar. También hago acompañamiento psicoterapéutico, entonces si hay alguna persona interesada en poder pues, acompañar en estos elementos, con todo el gusto del mundo aquí estoy. O si conocen alguna persona que sea importante derivarla a un proceso psicológico, pues siempre agradeceré mucho las derivaciones. Y ya a nivel, pues, institucional, pues la Dirección de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios de Zapopan tiene la intención de hacer transversal esta perspectiva de los derechos humanos. Una es así con los temas de diversidad sexual, pero por ejemplo, y que también lo pongo a la disposición de ustedes, si en algún momento llega una persona sorda con ustedes, pueden hacer uso de los servicios de interpretación que tenemos. Ok. ¿Sí? Que también es importante. Por ejemplo, en lengua de señas, esto es dolor, ¿no? Entonces, digamos que me duele el oído, entonces si yo fuera una persona sorda, diría sí, ¿no? Me duele. Pero no todos los dolores son iguales, ¿no? Hay dolores sordos, hay dolores pulsantes, hay dolores agudos, hay dolores que queman, hay dolores que... ¿no? Entonces, todas esas cosas probablemente solo las podremos saber con una persona intérprete de lengua de señas, ¿sí? También está Sauri, que es un compañero que es wixárika y que puede ayudar también en interpretación a personas que hablen wixárika. Entonces, para eso estamos en la dirección. Si bien lo ideal es que sea en la zona de Zapopan, pero pues siempre hay formas de ver si es que están en zonas que no sean municipio, ¿no? Para eso estamos, ahí está mi contacto y pues lo ideal es que las personas puedan acceder a estos servicios, ¿no? Nos pasó una vez que llegó un chico que estaba en una fiesta y le tocó una bala perdida, él era wixárika y no hablaba español, ¿no? Entonces nadie le entendía y no sabían qué había pasado, ¿no? Y creían que había estado involucrado en un delito. Es como, no, pues yo estaba bailando como bien a gusto y de repente, pum, ¿no? Un balazo. Entonces, la diferencia entre estos servicios con accesibilidad y, y con el pleno reconocimiento de los derechos humanos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, pues muchas gracias. Ahí estamos para servirles y pues cualquier cosa, ahí estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a los que se conectaron de secundarias, prepas, pedirles que con su enlace que les invitó, les compartan los listados de asistencia también para ponerlos como en nuestra minuta. Y pues nada, agradecerlos y de seguro te vamos a volver a invitar, Gabo, en alguna otra sesión para hablar de más temas. Muchas gracias a todos. Bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día.